Yo tenía 62 años cuando mi hijo me echó de la casa que yo misma había pagado. 62 años de vida, 35 de ser madre, y todo terminó con una maleta en la acera y una puerta cerrada en mi cara. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa limusina negra que llegó por mí 3 días después no era un taxi. Era el principio de una verdad que llevaría guardada durante décadas. Una verdad que cambiaría todo. Hoy vivo sola en un apartamento pequeño pero digno. Cada mañana me levanto temprano, no porque tenga que hacerlo, sino porque el silencio de las madrugadas se ha vuelto mi único compañero fiel. Preparo café en una cafetera vieja que traje de aquella casa, la única cosa que me dejaron llevar sin pelear. El sonido del agua hirviendo llena el vacío de estas 4 paredes. Me siento junto a la ventana y miro la calle despertar. Veo a las madres jóvenes llevando a sus hijos a la escuela, y me pregunto si alguna de ellas terminará como yo. Sola. Olvidada. Echada como si fuera basura después de haber dado todo. Tengo una rutina ahora. Riego las plantas del balcón, esas pocas que logré salvar. Limpio un apartamento que apenas se ensucia porque nadie viene a visitarme. Cocino para una sola persona, aunque a veces, por costumbre, preparo porciones para 2. Luego guardo lo que sobra en el refrigerador, donde se queda hasta que se echa a perder. Los vecinos me saludan con educación, pero nada más. Soy la señora del 304, la mujer mayor que vive sola. No saben mi historia. No saben que alguna vez tuve una familia, una casa grande con jardín, una vida que parecía perfecta desde afuera. Hay un cajón en mi cómoda que nunca abro. Está lleno de fotografías de cuando mis hijos eran pequeños. De cuando mi esposo aún vivía. De cuando yo era otra persona. A veces pongo mi mano sobre ese cajón, sintiendo la madera fría bajo mis dedos, pero nunca lo abro. Huele demasiado. En las noches, cuando el silencio se vuelve tan pesado que casi puedo tocarlo, me siento en el sillón y miro el teléfono. Ese teléfono que nunca suena. Ese teléfono donde los únicos mensajes que recibo son de la compañía telefónica o del banco. Nunca de mis hijos. Nunca de mi familia. Porque para ellos, yo dejé de existir el día que me echaron. Pero hay algo que ellos no saben. Algo que guardé en secreto durante toda mi vida. Y ese secreto llegó por mí en una limusina negra, con chofer uniformado y ventanas polarizadas, 3 días después de que me dejaran en la calle como si fuera nada. Mi vecina del 302, la señora Marta, me vio subir a esa limusina. La vi asomarse por su ventana, con los ojos muy abiertos, tratando de entender qué hacía una mujer como yo, con mi ropa sencilla y mi maleta gastada, entrando a un vehículo que costaba más que todo lo que teníamos en nuestro edificio junto. No le di explicaciones. Solo le sonreí, esa sonrisa cansada que se aprende después de años de tragarse el dolor, y cerré la puerta del auto. El chofer no me hizo preguntas. Solo condujo en silencio mientras yo miraba por la ventana, viendo alejarse ese edificio modesto donde ahora vivía. Viendo alejarse la vida pequeña que mis hijos pensaron que era todo lo que yo merecía. Pero antes de contarte a dónde me llevó esa limusina, antes de revelarte el secreto que cambió todo, necesito llevarte al principio. Necesito que entiendas cómo llegué hasta aquí. Como una madre que lo dio todo terminó siendo echada por sus propios hijos. Porque esta historia no comenzó con esa limusina. Comenzó 35 años atrás, cuando sostuve a mi primer hijo en brazos y juré que le daría todo lo que yo nunca tuve. Mi nombre es Elena. Y esta es mi historia. Conocí a Roberto cuando yo tenía 26 años. Él trabajaba en la fábrica textil donde yo era costurera. Era un hombre guapo, de sonrisa fácil y palabras dulces. Me cortejó durante 6 meses antes de que aceptara casarme con él. En ese entonces, yo era ingenua. Creía en el amor eterno, en las promesas, en los finales felices. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Yo usé el vestido de novia de mi madre, remendado y ajustado para que me quedara. No teníamos dinero para grandes celebraciones. Pero éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. El primer año fue bueno. Vivíamos en un apartamento diminuto, con una cama que crujía y una cocina donde apenas cabíamos los dos.
Pero hacíamos el amor todas las noches, y yo soñaba con el futuro. Con los hijos que tendríamos. Con la casa que compraríamos. Con la vida que construiríamos juntos. Quedé embarazada a los 8 meses de casada. Cuando leí la noticia a Roberto, vi algo en sus ojos. Algo que no supe interpretar entonces. No era alegría exactamente. Era más bien, resignación. Pero yo estaba tan emocionada que no presté atención a esas señales. Mi embarazo fue difícil. Trabajé en la fábrica hasta el 7.º mes, cosiendo hasta que mis dedos sangraban, ahorrando cada peso para cuando llegara el bebé. Roberto seguía trabajando también, pero el dinero nunca alcanzaba. Siempre había algo. Una deuda que pagar. Un préstamo que devolver. Gastos que yo no entendía. Diego nació en marzo, un día lluvioso que nunca olvidaré. Fue un parto largo y doloroso. Estuve en labor durante 18 horas. Roberto no estuvo conmigo. Dijo que tenía que trabajar, que no podíamos perder el dinero de ese día. Así que di a luz sola, aferrándome a la mano de una enfermera que no conocía, llorando no solo por el dolor físico sino por la soledad que ya comenzaba a infiltrarse en mi matrimonio. Pero cuando sostuve a Diego en mis brazos, nada más importó. Era perfecto. Pequeño, arrugado, con una mata de pelo negro y los ojos cerrados. Lo miré y juré que él nunca sentiría lo que yo sentía en ese momento. Que él nunca estaría solo. Que yo siempre estaría ahí para él. Los primeros meses fueron agotadores. Diego lloraba mucho. Yo apenas dormía. Amamantaba cada 2 horas, cambiaba pañales, limpiaba, cocinaba, todo mientras Roberto trabajaba. O eso decía. Porque empecé a notar que llegaba tarde. Que olía a alcohol. Que su dinero se esfumaba en cosas que nunca me explicaba. Pero yo callaba. Porque eso es lo que hacíamos las mujeres de mi generación. Callábamos, aguantábamos, y seguíamos adelante. Cuando Diego tenía 2 años, quedé embarazada otra vez. Esta vez no fue planeado. Yo todavía estaba recuperándome del primer parto, todavía estaba aprendiendo a ser madre. Pero la vida no pregunta si estás lista. Solo sucede. Sofía nació en diciembre. Fue un parto más fácil, más rápido. Roberto tampoco estuvo. Esta vez ni siquiera dio excusas. Simplemente no llegó. Me enteré después de que había estado en un bar, celebrando con sus amigos el hecho de que ahora tenía 2 hijos. 2 hijos que yo criaría prácticamente sola. Pero yo los amaba. Dios mío, cómo los amaba. Diego era un niño inquieto, siempre corriendo, siempre explorando. Sofía era más tranquila, observadora. Pasaba horas jugando sola con sus muñecas, creando mundos enteros en su imaginación. Yo trabajaba desde casa, cosiendo para diferentes talleres. Ganaba poco, pero era algo. Roberto seguía en la fábrica, aunque cada vez traía menos dinero a casa. Yo no preguntaba. Había aprendido que preguntar solo traía peleas, gritos, puertas azotadas. Los domingos cocinaba un pollo entero, el único lujo que nos permitíamos. Diego y Sofía se sentaban a la mesa con los ojos brillantes, esperando su porción. Yo les servía primero a ellos, luego a Roberto, y finalmente me servía a mí lo que quedaba. A veces era solo el espinazo y las alas. Pero no me importaba. Verlos comer, verlos satisfechos, era suficiente para mí. Les leía cuentos antes de dormir. Cuentos de princesas y dragones, de héroes y aventuras. Diego siempre quería ser el héroe. Sofía siempre quería ser la princesa. Yo les prometía que cuando crecieran, podrían ser lo que quisieran. Que yo trabajaría duro para darles educación, oportunidades, un futuro mejor que el mío. Y cumplí esa promesa. Cuando Diego tenía 7 años y Sofía 5, Roberto se fue. No hubo drama, no hubo explicación. Simplemente un día no regresó. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Decía que había conocido a alguien más, que necesitaba empezar de nuevo, que nosotros estaríamos mejor sin él. Recuerdo que leí esa nota 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido.
Luego la doblé cuidadosamente, la guardé en un cajón, y seguí con mi día. Porque tenía que preparar el desayuno. Tenía que llevar a Diego a la escuela. Tenía que seguir viviendo. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el piso de la cocina y lloré. Lloré por la vida que había imaginado y que nunca existió. Lloré por mis hijos, que ahora crecerían sin padre. Lloré por mí misma, por la mujer que había sido y que ya no existía. Pero al día siguiente me levanté. Me lavé la cara, me puse mi ropa de trabajo, y seguí adelante. Porque eso es lo que hacemos las madres. Seguimos adelante. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a esos años donde todo parecía posible todavía. Aumenté mi carga de trabajo. Cosía desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Mis dedos sangraban, mi espalda dolía, mis ojos se cansaban de tanto enfocar las agujas diminutas. Pero no importaba. Porque Diego necesitaba uniformes nuevos. Porque Sofía necesitaba zapatos. Porque había que pagar el alquiler, la comida, los servicios. Me volví experta en estirar cada peso. Compraba los huesos más baratos en el mercado y hacía sopas que duraban toda la semana. Remendaba la ropa una y otra vez hasta que ya no había tela que remendar. Apagaba las luces de todas las habitaciones excepto donde estaba trabajando. Caminaba kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús. Pero nunca les hice sentir a mis hijos que éramos pobres. Siempre había comida en la mesa. Siempre tenían ropa limpia. Siempre celebrábamos sus cumpleaños con un pastel que yo misma horneaba y decoraba. Diego era brillante en la escuela. Traía calificaciones perfectas, y yo las pegaba en el refrigerador con orgullo. Los maestros me decían que tenía potencial, que podría llegar lejos si seguía estudiando. Yo asentía y sonreía, aunque por dentro mi corazón se encogía pensando en cómo pagaría la universidad cuando llegara el momento. Sofía era más artística. Dibujaba constantemente, llenaba cuadernos enteros con sus creaciones. Yo guardaba cada dibujo como si fuera un tesoro. Porque lo era. Cada trazo de lápiz representaba la inocencia que yo estaba desesperada por proteger. Los años pasaron. Diego entró a la secundaria. Sofía lo siguió 2 años después. Yo seguía cosiendo, pero ahora también limpiaba casas. 3 casas diferentes, 5 días a la semana. Me levantaba a las 4 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Mis manos ya no eran suaves. Estaban ásperas, agrietadas, llenas de callos y cicatrices. Pero valía la pena. Porque Diego quería estudiar ingeniería. Y Sofía quería ir a la escuela de arte. Y yo haría lo que fuera necesario para que esos sueños se hicieran realidad. Cuando Diego tenía 17 años, vino a mí con una solicitud de universidad en la mano. Era la mejor universidad del país. Cara. Muy cara. Me miró con esos ojos que todavía guardaban algo de la inocencia de su niñez y me preguntó si podíamos intentarlo. Le dije que sí. Por supuesto que sí. Conseguí un cuarto trabajo. Lavaba ropa por las noches para las familias del barrio. Mis manos estaban en agua constantemente. La piel se me pelaba, me sangraba. Pero cada peso que ganaba iba directo a la cuenta de ahorros para la universidad de Diego. Él fue aceptado. Recuerdo el día que llegó la carta. Corrió hacia mí, gritando, con la carta en alto. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Y yo lloré. Lloré de felicidad, de orgullo, de puro agotamiento. La matrícula era astronómica. Tuve que pedir prestado. Mucho. Firmé papeles que apenas entendía, con tasas de interés que me aterraban. Pero no importaba. Mi hijo iba a la universidad. Mi hijo tendría un futuro mejor. Sofía entró a la escuela de arte 2 años después. Más préstamos.
más trabajos, más noches sin dormir. Pero lo hice. Les di a ambos la educación que merecían. Durante esos años universitarios, apenas los vi. Diego vivía en el campus. Sofía también. Venían a casa en vacaciones, pero cada vez por menos tiempo. Tenían sus propias vidas ahora. Sus propios amigos. Sus propios sueños que ya no me incluían tanto. Pero yo estaba orgullosa. Estaba cansada, envejecida antes de tiempo, con el cuerpo destrozado por años de trabajo excesivo. Pero estaba orgullosa. Diego se graduó con honores. Consiguió un trabajo excelente en una empresa grande. Sofía se casó con un hombre que conoció en la escuela de arte. Ambos empezaron a construir sus vidas. Y yo seguí trabajando. Porque todavía tenía deudas que pagar. Las deudas que había contraído para darle su educación. Fue entonces cuando me enfermé por primera vez. Neumonía. Mi cuerpo finalmente se rindió después de años de abuso. Estuve en el hospital durante una semana. Diego vino a visitarme una vez. Sofía no vino. Estaba ocupada con su nueva vida de casada. Cuando salí del hospital, ya no podía trabajar como antes. Mi cuerpo simplemente no respondía. Tuve que dejar 2 de mis trabajos. El dinero se volvió más apretado que nunca. Le pedí ayuda a Diego. Solo un poco, solo hasta que pudiera recuperarme completamente. Él me dio algo de dinero, pero con cara de molestia. Como si yo fuera una carga. Como si hubiera olvidado todos los años que yo trabajé hasta sangrar para que él pudiera tener su título universitario. Sofía me dijo que no podía ayudar. Que su esposo no ganaba mucho. Que estaban ahorrando para comprar una casa. Así que seguí adelante sola. Como siempre. Vendí lo poco que tenía de valor. Las joyas de mi madre. Los muebles buenos. Todo. Hasta que no quedó nada que vender. Las deudas seguían creciendo. Los intereses se acumulaban. Recibía llamadas constantes de los bancos, de los prestamistas. Amenazas de embargo. De demandas. Fue Diego quien sugirió que vendiera mi apartamento. Dijo que era lo más lógico. Que con ese dinero podría pagar mis deudas y luego podría vivir con él y su esposa. Yo no quería. Ese apartamento era lo único que me quedaba. Era mi hogar. El lugar donde había criado a mis hijos. Donde cada rincón guardaba un recuerdo. Pero no tenía opción. Vendí el apartamento. Pagué las deudas. Y me mudé con Diego y su esposa, Marcela. Marcela nunca me quiso. Lo supe desde el primer día. La forma en que me miraba, como si fuera algo sucio que había entrado a su casa perfecta. La forma en que suspiraba cuando yo hablaba. La forma en que se quejaba con Diego sobre mi presencia, pensando que yo no la escuchaba. Me dieron el cuarto más pequeño. Apenas cabía una cama y un armario. No tenía ventana. Era oscuro y frío. Pero era un techo sobre mi cabeza, así que no me quejé. Las reglas empezaron casi inmediatamente. No podía usar la cocina después de las 8 de la noche. No podía ver televisión en la sala si ellos estaban ahí. No podía recibir visitas. No podía hacer ruido por las mañanas. No podía esto, no podía aquello. Me convertí en una sombra en esa casa. Trataba de hacerme invisible. De no molestar. De no existir demasiado. Limpiaba la casa entera todos los días, tratando de ganarme mi lugar. Cocinaba para ellos. Lavaba su ropa. Hacía todo lo que podía para demostrar que no era una carga. Pero nunca fue suficiente. Marcela se quejaba constantemente. Que yo usaba demasiada agua. Que gastaba demasiada electricidad. Que comía demasiado. Que respiraba demasiado fuerte, probablemente. Diego nunca me defendió. Solo asentía cuando ella hablaba. Me miraba con esos ojos que alguna vez me vieron como su heroína, y ahora solo veían una carga. Sofía venía a visitarnos a veces. Pero nunca me defendía tampoco. Solo tomaba café con Marcela, reían juntas, y yo me quedaba en mi cuarto oscuro,
escuchando sus voces a través de la pared. Pasó un año así. Un año de sentirme como una intrusa en la casa de mi propio hijo. Un año de encogerme cada vez más, de perder pedazos de mí misma cada día. Hasta que llegó ese día. El día que todo cambió. Fue un martes por la mañana. Yo estaba en la cocina, preparando el desayuno como siempre. Diego bajó las escaleras con una expresión que no supe leer. Marcela venía detrás de él, con los brazos cruzados y esa mirada de satisfacción que me heló la sangre. Diego se sentó a la mesa. No me miró a los ojos cuando habló. Mamá, necesitamos hablar. Sentí mi corazón acelerarse. Dejé la sartén en la estufa y me volteé hacia él. ¿Qué pasa, hijo? Él respiró profundo. Todavía sin mirarme. Esto no está funcionando. Tu presencia aquí está causando problemas en mi matrimonio. Las palabras me golpearon como piedras. Miré a Marcela. Ella sonreía. ¿Realmente sonreía? ¿Problemas? Repetí, mi voz apenas un susurro. Pero yo hago todo lo que puedo para no molestar. Limpio, cocino, me quedo en mi cuarto. No es suficiente, interrumpió Marcela. Su voz era fría, calculada. Esta es nuestra casa. Necesitamos nuestro espacio. Necesitamos privacidad. Miré a mi hijo. A mi Diego. El niño que había sostenido en mis brazos. El niño por el que había trabajado hasta sangrar. El joven al que le había dado todo. Diego, dije, y mi voz se quebró. Por favor. Finalmente me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca pensé que vería. Vergüenza mezclada con determinación. Había tomado una decisión. Y yo no tenía voz en ella. Ya encontramos un lugar para ti, dijo. Un apartamento pequeño. Barato. Podemos ayudarte con el primer mes de alquiler, pero después tendrás que arreglártela sola. ¿Arreglármela sola? Las palabras salieron como un grito ahogado. Tengo 62 años, Diego. No puedo trabajar como antes. Apenas tengo para comer. ¿Cómo voy a pagar un apartamento? Eso no es mi problema, dijo Marcela. Diego no la contradijo. Me quedé ahí parada, en esa cocina que había limpiado cientos de veces, mirando a mi hijo convertirse en un extraño frente a mis ojos. Tienes hasta el viernes para empacar tus cosas, dijo Diego, levantándose de la mesa. El apartamento estará disponible el sábado. Y así, sin más, salió de la cocina. Marcela me lanzó una última mirada triunfante antes de seguirlo. Me quedé sola. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos que no pude contener. Me apoyé en el mostrador, sintiendo que mis piernas no me sostendrían. Llamé a Sofía. Necesitaba a mi hija. Necesitaba que alguien me dijera que esto no estaba pasando realmente. Mamá, dijo cuando contestó. Su voz sonaba distante. ¿Qué pasa? Le conté todo. Entre lágrimas y palabras entrecortadas, le conté que su hermano me estaba echando. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Sofía, ¿estás ahí? Estoy aquí, mamá. Otra pausa. Mira, yo no puedo ayudarte. Ya hablé con Diego sobre esto. Él tiene razón. No puedes vivir con ellos para siempre. Pero... Mamá, ¿ya no eres nuestra responsabilidad? Criaste hijos, no esclavos. Hiciste lo que tenías que hacer como madre. Ahora nosotros tenemos nuestras propias vidas. Sus palabras fueron como cuchillos. Cada una cortando un pedazo diferente de mi corazón. ¿Esclavos? Repetí. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que esperaba que fueran mis esclavos? No pongas palabras en mi boca, dijo, su tono volviéndose frío. Solo digo que ya es hora de que te valores sola. Nosotros ya no podemos cargar contigo. Yo nunca pedí que cargaran conmigo, dije, mi voz temblando. Solo pedí un poco de ayuda. Un poco de la misma compasión que yo les di durante toda su vida. Adiós, mamá. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano,
sin poder creer lo que acababa de pasar. Mis 2 hijos. Los 2 seres humanos por los que había sacrificado todo. Me habían abandonado. Los siguientes 3 días fueron una neblina de dolor. Empaqué mis pocas pertenencias en silencio. Diego y Marcela me evitaban. Comían fuera. Se encerraban en su habitación. Como si yo fuera una enfermedad contagiosa de la que necesitaban mantenerse alejados. El viernes por la noche, Diego dejó dinero sobre la mesa de la cocina. Suficiente para el primer mes de alquiler y algo de comida. Lo miré por un largo momento, ese dinero que representaba el precio de deshacerse de mí. Lo tomé. Porque no tenía opción. El sábado por la mañana, Diego me llevó al apartamento nuevo. Era peor de lo que imaginaba. Un edificio viejo en un barrio que no conocía. El apartamento olía a humedad y abandono. Las paredes tenían manchas de agua. El piso estaba sucio. Solo había una habitación, un baño diminuto, y una cocina que apenas merecía ese nombre. Diego dejó mi maleta en el piso. Aquí están las llaves, dijo, sin mirarme. El alquiler vence el 1 de cada mes. Diego, dije. Una última vez. Una última súplica. Por favor, hijo. No me hagas esto. Finalmente me miró. Y en sus ojos vi algo que me rompió completamente. No era odio. Era indiferencia. Yo le era indiferente. Adiós, mamá. Y se fue. Me quedé ahí parada, en ese apartamento desolado, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Escuchando la puerta del edificio cerrarse. Escuchando el motor de su auto arrancar y alejarse. Y entonces, finalmente, me derrumbé. Caí al piso y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la vida que había imaginado. Lloré por los hijos que pensé que había criado. Lloré por la mujer que había sido y que ya no existía. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando finalmente pude levantarme, ya era de noche. El apartamento estaba oscuro. Frío. Silencioso. Me senté en el piso, apoyada contra la pared, y miré mi maleta. Todo lo que me quedaba de una vida entera cabía en una maleta. Pensé en rendirme. En dejarlo todo. En cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Pero algo dentro de mí, algo pequeño y obstinado que había sobrevivido a todo lo demás, se negó a morir. Me levanté. Abrí mi maleta. Saqué una sábana y la extendí en el piso. Esa noche dormiría ahí. Mañana vería cómo conseguir una cama. Y así empezó mi nueva vida. La vida que mis hijos habían decidido que merecía. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba cada mañana en ese piso duro, con el cuerpo adolorido y el corazón más adolorido aún. El dinero que Diego me había dado no duraría mucho. Tenía que encontrar la forma de sobrevivir. Salí a buscar trabajo. Pero a mis 62 años, con mi salud deteriorada y sin referencias recientes, nadie me quería contratar. Las puertas se cerraban una tras otra. Los rostros de los empleadores mostraban lástima o desprecio. Ninguno mostraba esperanza. Volví a coser. Compré tela barata con lo poco que tenía y empecé a hacer bolsas, carteras, cualquier cosa que pudiera vender en el mercado local. Mis manos, que alguna vez habían sido tan hábiles, ahora temblaban con la artritis. Cada puntada dolía. Pero no tenía opción. Vendía mis creaciones en una esquina del mercado. Me sentaba en un banquillo de plástico, con mis productos extendidos en una manta en el suelo. La gente pasaba, algunos miraban, pocos compraban. Ganaba apenas lo suficiente para comer una vez al día. Las noches eran lo peor. El silencio del apartamento era tan denso que casi podía sentirlo presionando contra mi pecho. Pensaba en mis hijos. Me preguntaba qué estarían haciendo. Si alguna vez pensaban en mí. Si les importaba siquiera que yo estuviera viva. Intenté llamarlos varias veces. Diego nunca contestaba. Sofía contestó una vez, solo para decirme que dejara de molestarla. Que ella tenía su propia familia ahora.
Que yo necesitaba aceptar mi situación y dejar de ser tan dramática. Dramática. Me llamó dramática por extrañar a mis hijos. Dejé de llamar. Los meses pasaron. El invierno llegó y con él un frío que se metía en mis huesos. El apartamento no tenía calefacción adecuada. Dormía con toda la ropa que tenía puesta, envuelta en las pocas mantas que había conseguido comprar. Me enfermé otra vez. Una gripe fuerte que me dejó en cama durante una semana. No tenía dinero para el médico. No tenía nadie que cuidara de mí. Sobreviví a base de té caliente y voluntad pura. Fue durante esa enfermedad que llegó la carta. Alguien la deslizó por debajo de mi puerta. Escuché el sonido del papel rozando el piso, pero estaba demasiado débil para levantarme inmediatamente. Cuando finalmente pude pararme, recogí el sobre. Era de papel grueso, caro. Mi nombre estaba escrito en una caligrafía elegante. No había remitente. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja de papel y una tarjeta. La carta era breve. Estimada señora Elena, hemos estado buscándola durante mucho tiempo. Necesitamos que se comunique con nosotros urgentemente. Es un asunto de suma importancia relacionado con su pasado. Por favor, llame al número que aparece en la tarjeta adjunta. Un coche pasará a recogerla el lunes a las 10 de la mañana. Atentamente, Bufete Jurídico Mendoza y Asociados. Leí la carta 3 veces, sin entender. ¿Mi pasado? ¿Qué podría querer un bufete de abogados conmigo? No tenía propiedades. No tenía dinero. No tenía nada. Pensé que era una estafa. Algún tipo de fraude dirigido a personas vulnerables como yo. Decidí ignorarla. Pero el lunes por la mañana, a las 10 en punto, escuché un auto detenerse frente al edificio. Miré por la ventana y vi una limusina negra. Brillante. Cara. Completamente fuera de lugar en este barrio pobre. Un hombre con traje salió del asiento del conductor. Era joven, bien parecido, con un uniforme impecable. Miró hacia mi ventana, como si supiera exactamente dónde vivía. Mi corazón empezó a latir más rápido. Bajó las escaleras, casi corriendo. Cuando llegué a la puerta del edificio, él ya estaba ahí, esperando. ¿Señora Elena Martínez?, preguntó. Asentí, sin poder hablar. Soy Carlos, su chofer. Vengo a llevarla a la oficina del señor Mendoza. Yo no entiendo, dije. ¿Debe haber un error? No hay error, señora. Por favor, el señor Mendoza la está esperando. Es muy importante. Miré la limusina. Luego miré mis manos, ásperas y envejecidas. Mi ropa, vieja y remendada. No encajaba en ese mundo de lujo. No puedo, dije. Deben estar buscando a otra persona. Carlos sonrió con amabilidad. Señora, he estado buscándola durante 6 meses. Sé exactamente quién es usted. Por favor, confíe en mí. Esto cambiará su vida. Algo en su tono, en la sinceridad de sus ojos, me hizo dudar. ¿Cambiar mi vida cómo? Eso tendrá que explicárselo el señor Mendoza. Pero le prometo que es algo bueno. Algo que ha estado esperándola durante mucho tiempo. Miré hacia mi apartamento. Hacia esa vida miserable que había sido forzada a vivir. ¿Qué tenía que perder? Está bien, dije finalmente. Deme un momento para cambiarme. No es necesario, señora. Está perfecta como está. No me sentía perfecta. Me sentía como una mendiga. Pero subí a esa limusina de todas formas. El interior era más lujoso de lo que había imaginado. Asientos de cuero suave. Aire acondicionado perfecto. Una botella de agua fría esperándome. Era como entrar a otro mundo. Carlos condujo en silencio, como había prometido. Yo miraba por la ventana, viendo mi barrio pobre alejarse, siendo reemplazado por calles más limpias, edificios más altos, un mundo que había olvidado que existía. Llegamos a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Alto, moderno, imponente.
Carlos abrió mi puerta y me ofreció su mano para ayudarme a bajar. La gente en la calle nos miraba. Yo, con mi ropa vieja, bajando de una limusina. Debía parecer ridícula. Pero Carlos me guió con respeto, como si yo fuera alguien importante. Me llevó al interior del edificio, pasando por un lobby elegante hasta un elevador privado. Subimos al piso 20. Las puertas se abrieron a una recepción lujosa. Una mujer joven detrás del escritorio sonrió cuando nos vio. Señora Martínez, bienvenida. El señor Mendoza la está esperando. Me llevó por un pasillo largo hasta una puerta de madera oscura. Tocó suavemente y una voz masculina desde adentro dijo, adelante. La puerta se abrió y entré a una oficina que parecía salida de una película. Ventanales enormes con vista a la ciudad. Muebles elegantes. Estanterías llenas de libros legales. Y detrás del escritorio, un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en un año. Se levantó cuando me vio. Sonrió. Y en esa sonrisa había algo que me hizo temblar. Elena, dijo. Finalmente. Después de todos estos años. ¿Nos conocemos?, pregunté, mi voz apenas audible. No personalmente, dijo. Pero conozco tu historia. Toda tu historia. Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Me senté en una silla frente a su escritorio. Mis manos temblaban. No sabía si era por miedo o anticipación. El señor Mendoza abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Elena Martínez, comenzó. Nacida el 15 de abril de 1963. Hija de María Martínez y, bueno, esa es la cuestión, ¿no? ¿Tu madre nunca te dijo quién era tu padre? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabe eso? Porque he estado investigando tu vida durante los últimos 2 años, dijo. Desde que mi cliente falleció y dejó instrucciones muy específicas en su testamento. ¿Su cliente? Tu padre, Elena. Tu padre biológico. El mundo se inclinó. Sentí que no podía respirar. Mi padre murió antes de que yo naciera. Eso es lo que mi madre siempre me dijo. Tu madre mintió, dijo el señor Mendoza, pero su tono no era cruel. Era gentil, comprensivo. Mintió para protegerte. Para protegerlos a ambos. Sacó una fotografía de la carpeta y la deslizó hacia mí. Era un hombre. Mayor, distinguido. Con ojos que se parecían inquietantemente a los míos. Este es Eduardo Salazar, dijo. Uno de los empresarios más exitosos de este país. Dueño de una fortuna valorada en millones. ¿Y tu padre? No podía procesar las palabras. No tenían sentido. Eso es imposible, susurré. Es la verdad, dijo. Eduardo y tu madre tuvieron un romance cuando ambos eran jóvenes. Él era de una familia rica. Ella era pobre. Cuando tu madre quedó embarazada, la familia de Eduardo la amenazó. Le dijeron que si revelaba quién era el padre, destruirían su vida. Le ofrecieron dinero para que desapareciera. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Tu madre tomó el dinero, continuó. No porque fuera codiciosa, sino porque no tenía opción. Usó ese dinero para criarte. Pero nunca te dijo la verdad porque tenía miedo. Miedo de lo que la familia Salazar podría hacerles. ¿Y mi padre?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Él sabía de mí? Sí, dijo el señor Mendoza. Siempre supo. Y durante toda su vida, te buscó. Contrató investigadores. Pero tu madre había cambiado de nombre, se había mudado. Hizo todo lo posible para desaparecer. ¿No fue hasta hace 2 años que finalmente te encontramos? ¿2 años? Mi mente giraba. ¿Por qué no vino a verme? Porque estaba muriendo, dijo suavemente. Cáncer. Para cuando te encontramos, ya estaba en sus últimas semanas. Quería conocerte, pero no quería aparecer en tu vida solo para morir y dejarte otra vez. Así que tomó otra decisión. Abrió otra carpeta,
Esta contenía documentos legales. Muchos documentos. Eduardo Salazar murió hace 3 meses, dijo. Y dejó todo su patrimonio a una sola heredera. Su única hija. Tú, Elena. El silencio que siguió fue absoluto. No podía moverme. No podía pensar. Las palabras flotaban en el aire, sin significado real. ¿Qué? Finalmente logré decir. Eres rica, Elena, dijo el señor Mendoza. Muy rica. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Todo es tuyo ahora. Solo necesitas firmar estos papeles. Miré los documentos frente a mí. Páginas y páginas de texto legal que no entendía. No puedo, dije. Esto no es real. No puede ser real. Es muy real, dijo. Y es lo que tu padre quería. Pasó su vida buscándote. Y cuando finalmente te encontró, se aseguró de que nunca más tuvieras que sufrir. De que nunca más tuvieras que depender de nadie. Pensé en mis hijos. En Diego y Sofía. En cómo me habían echado. En cómo me habían tratado como basura. ¿Cuánto? Pregunté. ¿Cuánto dinero? El señor Mendoza sonrió. Suficiente para que nunca tengas que preocuparte por dinero otra vez. Suficiente para vivir en lujo el resto de tu vida. Suficiente para... Se detuvo. Me miró con una expresión extraña. Suficiente para que tus hijos se arrepientan de haberte tratado como lo hicieron. Así que él sabía. Sabía lo que me habían hecho. Sí, dijo, como si leyera mi mente. Investigamos tu vida completa. Sabemos cómo te trataron. Sabemos que sacrificaste todo por ellos. Y sabemos cómo te pagaron. Una emoción extraña comenzó a crecer en mi pecho. No era alegría exactamente. Era algo más oscuro. Más complejo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Firma aquí, dijo, señalando una línea al final del documento. Y todo será tuyo. Tomé la pluma que me ofrecía. Mis manos ya no temblaban. Había una claridad nueva en mi mente. Una certeza. Firmé. Y en ese momento, mi vida cambió para siempre. El señor Mendoza sonrió ampliamente. Felicidades, Elena. Eres oficialmente una de las mujeres más ricas de este país. Me entregó una tarjeta bancaria. Esta es tu nueva cuenta. Tiene acceso inmediato a fondos. Puedes usarla para lo que necesites. También, sacó un juego de llaves. Estas son las llaves de tu nueva casa. Bueno, una de tus casas. La principal está en el mejor barrio de la ciudad. Ya está completamente amueblada y lista para que te mudes. Tomé las llaves. Eran pesadas. Reales. Además, continuó, tienes un auto esperándote abajo. Y un equipo completo de personal a tu disposición. Chofer, ama de llaves, asistente personal. Todo lo que necesites. No sé qué decir, susurré. No tienes que decir nada, dijo. Solo tienes que vivir. Vivir la vida que tu padre quería que tuvieras. La vida que siempre mereciste. Salí de esa oficina en un estado de shock. Carlos me estaba esperando. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó. Pensé por un momento. Luego sonreí. Una sonrisa que no había sentido en años. A casa de mi hijo. Carlos asintió sin hacer preguntas. El viaje de regreso fue diferente. Ya no miraba por la ventana con la resignación de antes. Ahora miraba con una nueva perspectiva. Este mundo de lujo y posibilidad, era mío ahora. Llegamos a la casa de Diego. Esa casa que alguna vez había sido mi prisión. Carlos se estacionó justo enfrente. ¿Quiere que la acompañe, señora?, preguntó. No, dije. Esto lo haré sola. Bajé de la limusina. La vecina del frente, la señora que siempre había sido amiga de Marcela, me vio. Sus ojos se abrieron enormemente al ver el auto. Al verme a mí bajando de él. Caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Marcela abrió. Su expresión pasó de sorpresa a disgusto en un segundo.
¿Qué quieres?, preguntó. Hablar con mi hijo, dije calmadamente. No está. Entonces esperaré. ¿No puedes? Pues, dije. ¿Y lo haré? Algo en mi tono la hizo dudar. Miró hacia la limusina. Luego me miró a mí. ¿De quién es ese auto?, preguntó. Mío, dije simplemente. Se rió. Una risa cruel, incrédula. Sí, claro. ¿Robaste algo? No respondí. Solo me quedé ahí parada, esperando. Diego llegó 15 minutos después. Frenó su auto al ver la limusina. Salió lentamente, mirando el vehículo con confusión. Luego me vio a mí. ¿Mamá? Su voz era incrédula. ¿Qué haces aquí? ¿De quién es ese auto? Mío, repetí. Marcela salió de la casa. Dice que es suyo, le dijo a Diego, su tono burlón. Está delirando. Diego me miró. Realmente me miró. Y por primera vez en meses, vi algo más que indiferencia en sus ojos. Vi curiosidad. Y algo más. Algo que podría ser miedo. ¿Qué está pasando?, preguntó. Descubrí algo, dije. Algo sobre mi pasado. Algo que cambia todo. ¿Qué descubriste? Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, pero llena de significado. Descubrí quién era mi padre. Diego frunció el ceño. Tu padre murió antes de que nacieras. La abuela siempre dijo. La abuela mintió, dije. Para protegerme. Mi padre era Eduardo Salazar. Vi el reconocimiento en los ojos de Diego. Todos en este país conocían ese nombre. Era sinónimo de riqueza y poder. Eso es imposible, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Es la verdad, dije. Y él murió hace 3 meses. Dejándome todo. Absolutamente todo. El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo la información procesaba en sus cerebros. Vi cómo la realización los golpeaba. Así que, continué, vine a decirles que tienen razón. No soy su responsabilidad. Nunca debí esperar nada de ustedes. Después de todo, ustedes no me deben nada. Mamá, Diego dio un paso hacia mí. Espera. No, dije, levantando una mano. Déjame terminar. Vine a decirles que los perdono. Perdono que me echaran. Perdono que me trataran como basura. Perdono que olvidaran todo lo que sacrifiqué por ustedes. Mamá, nosotros no. Pero, continué, mi voz volviéndose más firme, el perdón no significa que los quiera en mi vida. Significa que los dejo ir. Que acepto que los hijos que crié ya no existen. Y que está bien. Porque finalmente aprendí algo. ¿Qué?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Que no necesito a nadie. Que puedo estar sola. Y que a veces, estar sola es mejor que estar rodeada de gente que solo te quiere cuando le sirves. Me di la vuelta para irme. Espera, gritó Diego. No puedes simplemente irte así. Me detuve. Miré hacia atrás. ¿Por qué no? Tú lo hiciste. Pero somos familia. ¿Ahora somos familia?, pregunté. ¿Ahora que tengo dinero? ¿Ahora que puedo serles útil otra vez? No es eso, dijo, pero su cara decía lo contrario. Marcela finalmente habló. Mira, tal vez fuimos un poco duros contigo. Pero puedes volver. Podemos empezar de nuevo. La miré. Realmente la miré. Y vi exactamente lo que era. Una mujer calculadora que acababa de darse cuenta de que había cometido un error muy costoso. No, gracias, dije. Ya tengo una casa. Una mucho mejor que esta. Mamá, por favor, Diego se acercó más. Sé que cometimos errores. Pero eres mi madre. Te amo. ¿Me amas?, repetí. ¿Me amabas cuando me echaste? ¿Me amabas cuando me dejaste en ese apartamento horrible? ¿Me amabas cuando ignorabas mis llamadas? No respondió. El amor no es solo palabras, Diego, dije. Es acción.
Es estar ahí cuando alguien te necesita. Es sacrificio. Es todo lo que yo te di y que tú nunca me devolviste. Puedo cambiar, dijo. Podemos arreglar esto. No, dije suavemente. No pueden. Porque el daño ya está hecho. Y yo ya no soy la misma persona que era. Ya no soy la madre desesperada que rogaba por amor. Ahora soy alguien diferente. Alguien que finalmente entiende su valor. Caminé hacia la limusina. Carlos ya tenía la puerta abierta, esperándome. ¿Mamá? Diego corrió hacia mí. No puedes hacer esto. ¿Soy tu hijo? Me detuve con una mano en la puerta del auto. Tienes razón, dije. Eres mi hijo. Y siempre te amaré. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Significa saber cuándo alejarse. Pero el dinero. Comenzó Marcela, y luego se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de revelar. Sonreí tristemente. Ahí está, dije. La verdad. No les importo yo. Les importa mi dinero. No es cierto, dijo Diego, pero su voz carecía de convicción. Adiós, Diego, dije. Adiós, Marcela. Les deseo lo mejor. De verdad. Pero lo tendrán que conseguir sin mí. Entré a la limusina. Carlos cerró la puerta suavemente. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. Diego estaba parado en la calle, viéndome partir. Marcela estaba a su lado, con los brazos cruzados, su cara una máscara de furia. Los vecinos habían salido de sus casas, atraídos por el drama. Todos miraban. Todos murmuraban. Y yo me alejé. Hacia mi nueva vida. Hacia mi libertad. Los días que siguieron fueron un torbellino. Me mudé a mi nueva casa, una mansión que era más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Tenía un jardín enorme, una piscina, habitaciones que ni siquiera sabía cómo usar. El personal que el señor Mendoza había mencionado era real. Rosa, el ama de llaves, era una mujer amable de unos 50 años que me trataba con respeto genuino. Carlos, mi chofer, estaba disponible cuando lo necesitara. Y había un asistente personal, Lucía, que me ayudaba a navegar mi nueva realidad. Pero a pesar de todo el lujo, me sentía perdida. Esta vida no se sentía mía. Me despertaba en esa cama enorme y por un momento olvidaba dónde estaba. Esperaba ver el techo manchado de mi apartamento viejo. Esperaba sentir el frío y la humedad. En lugar de eso, había sábanas de seda y aire acondicionado perfecto. Intenté llamar a Sofía. Una última vez. Quería darle la oportunidad de ser parte de esto. De ser parte de mi vida nueva. Contestó después de varios tonos. ¿Qué quieres, mamá? Su voz era fría, molesta. Sofía, necesito hablar contigo. Ya te dije que no puedo ayudarte. Si Diego te echó, ¿eso es entre ustedes dos? No llamo por eso, dije. Llamo para decirte que mi vida cambió. Que descubrí algo sobre mi padre. ¿Qué ahora? No me interesa, interrumpió. Mamá, ¿necesitas dejar de llamarme? Tengo mi propia vida. No puedo estar resolviendo tus problemas todo el tiempo. No estoy pidiendo que resuelvas nada, dije, sintiendo mi corazón encogerse. Solo quería que supieras que... Adiós, mamá. Y colgó. Me quedé ahí sentada, en mi sala elegante, rodeada de lujo, sintiéndome más sola que nunca. Porque había aprendido algo doloroso. El dinero puede comprar comodidad. Puede comprar seguridad. Pero no puede comprar amor. No puede comprar familia. No puede llenar el vacío que dejan los hijos que te abandonan. Pasaron las semanas. Diego intentó contactarme varias veces. Mensajes. Llamadas. Incluso apareció en mi casa una vez, pero le dije al personal que no lo dejara entrar. No era crueldad. Era supervivencia. Porque cada vez que lo veía, cada vez que escuchaba su voz, recordaba el dolor de ese día cuando me echó. Recordaba la indiferencia en sus ojos. Y dolía demasiado.
Sofía nunca intentó contactarme. Ni una sola vez. Y lentamente, dolorosamente, empecé a aceptar que había perdido a mis hijos. No por muerte, que habría sido más fácil de procesar. Los había perdido por elección. Por su elección de valorar el dinero sobre el amor. De valorar su comodidad sobre su madre. Pero también empecé a encontrarme a mí misma. La Elena que había existido antes de ser madre. Antes de ser esposa. Antes de dedicar cada momento de su vida a otras personas. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Viajé. Vi el océano por primera vez en mi vida. Sentí la arena bajo mis pies y las olas lamiendo mis tobillos. Lloré de la belleza pura de ese momento. Tomé clases de pintura. Descubrí que tenía talento. Mis manos, que habían cosido durante décadas, ahora creaban arte. Hice amigas. Mujeres de mi edad que también habían vivido vidas difíciles. Nos reuníamos para tomar café y compartir historias. Por primera vez en años, me sentí vista. Escuchada. Valorada por quien era, no por lo que podía dar. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Un día, 6 meses después de recibir mi herencia, estaba en el jardín pintando cuando Rosa vino a buscarme. Señora Elena, dijo suavemente. Hay alguien en la puerta. ¿Quién? Su hijo. Dice que es urgente. Mi corazón se aceleró. Parte de mí quería correr hacia él. Parte de mí quería esconderme. Dile que pase, dije finalmente. Diego entró al jardín. Se veía diferente. Más delgado. Más viejo. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Algo que podría ser arrepentimiento genuino. Mamá, dijo, su voz quebrándose. Diego. Se quedó ahí parado, como si no supiera qué decir. Luego, lentamente, se arrodilló frente a mí. Lo siento, dijo, y las lágrimas comenzaron a caer. Lo siento mucho. Fui un idiota. Fui cruel. Fui todo lo que un hijo no debe ser. No dije nada. Solo lo miré llorar. Marcela me dejó, continuó. Cuando se dio cuenta de que no íbamos a ver nada de tu dinero, me dejó. Dijo que yo era un perdedor. Que había arruinado nuestra oportunidad de ser ricos. Sentí una punzada de algo. No era satisfacción exactamente. Era más bien tristeza por él. Y me di cuenta, dijo, mirándome con ojos rojos, de que tenía razón. Soy un perdedor. Perdí lo más importante. Perdí a mi madre. La mujer que sacrificó todo por mí. Y la perdí por codicia. Por estupidez. Por no valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Diego. No, dijo. Déjame terminar. No vine aquí por tu dinero. Vine porque te extraño. Extraño a mi mamá. Extraño las conversaciones que solíamos tener. Extraño tu risa. Extraño todo lo que fui demasiado estúpido para apreciar cuando lo tenía. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas también. No espero que me perdones, dijo. No espero que me dejes volver a tu vida. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Que me arrepiento cada día. Que si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Nos quedamos así por un largo momento. Madre e hijo. Separados por tanto dolor. Unidos por tanto amor. Levántate, dije finalmente. Lo hizo, limpiándose las lágrimas. Te perdono, dije. Pero el perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. El perdón significa que dejo ir el resentimiento. Que acepto lo que pasó y sigo adelante. Lo entiendo, dijo. Pero, continué, si quieres ser parte de mi vida otra vez, tendrá que ser en mis términos. No como antes, donde yo daba todo y recibía nada. Tendrá que ser una relación de respeto mutuo. De valoración mutua. Sí, dijo. Lo que sea. Haré lo que sea. Entonces empecemos despacio, dije. Ven a tomar café conmigo una vez a la semana. Hablemos. Conozcámonos otra vez.
No como madre e hijo que se deben cosas, sino como dos personas que eligen estar en la vida del otro. Diego asintió, una sonrisa pequeña apareciendo en su cara. Me gustaría eso. Y así empezó nuestra reconciliación. Lenta. Cuidadosa. Pero real. Sofía nunca volvió. Intenté contactarla una última vez, para darle la misma oportunidad que le di a Diego. Pero ella no respondió. Y eventualmente, tuve que aceptar que la había perdido. Que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Hoy, casi un año después de ese día cuando la limusina vino por mí, me siento en mi jardín y reflexiono sobre todo lo que ha pasado. Aprendí que el valor de una persona no se mide por lo que puede dar a otros. Se mide por cómo se valora a sí misma. Aprendí que el amor verdadero no es sacrificio hasta el punto de la autodestrucción. Es un equilibrio entre dar y recibir. Aprendí que está bien alejarse de las personas que te lastiman, incluso si son familia. Especialmente si son familia. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Para encontrarte a ti misma. Para construir una vida que valga la pena vivir. Y aprendí que a veces, las cosas más dolorosas que nos pasan son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Mi padre, un hombre que nunca conocí, me dio más que dinero. Me dio la oportunidad de descubrir quién soy cuando no estoy definida por mi rol como madre. Me dio la libertad de elegir mi propia vida. Y aunque duele que mis hijos no vieran mi valor hasta que tuve dinero, aunque duele que Sofía todavía no quiera verlo, he encontrado paz en saber que yo sé mi valor ahora. Ya no soy la mujer que rogaba por amor. Ya no soy la madre que se sacrificaba hasta desaparecer. Soy Elena. Soy artista. Soy amiga. Soy una mujer que ha vivido, que ha sufrido, que ha sobrevivido. Y eso es suficiente. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has sido rechazada por tus hijos? ¿Has descubierto tu valor después de años de ser invisible? No estás sola. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. A veces, la vida nos quita todo para enseñarnos que nunca necesitamos nada más que a nosotras mismas.